Cuando pensamos en nuestro Señor Jesús, pensamos en que Él es el Hijo de Dios y lo es. ¡Qué maravilloso! Pero también nosotros podemos verlo porque así se nos presenta en el Evangelio, principalmente en el Evangelio de Lucas, como el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que Él tenía una familia humana. Y en primera pensamiento, quizá nosotros podríamos pensar que Jesús debe de haber tenido una familia perfecta. En la familia de Jesús no había ovejitas negras, no, todo era perfección y armonía. Pero qué sorpresa tan grande nos encontramos cuando observamos a la familia de Jesús en los evangelios, y no podremos verlo todo, pero un poco nada más para despertar nuestro apetito e investigar más. Quiero iniciar mencionando acerca de la genealogía de Jesús. Uno quisiera encontrar en esa genealogía personajes pues muy brillantes, ¿no? No sé si tú lo has hecho alguna vez en tu vida acerca de tu apellido, ¿no? Te metes a internet y dices, yo quiero saber de dónde viene mi apellido, y te salen ahí algunas informaciones, y qué sorpresa cuando dice, y que un Carvajal estuvo en la cárcel, y que el otro Carvajal estuvo, y dices, ah, caray, ¿de dónde vengo? Pues eso le pasó a Jesús. En la genealogía de Jesús encontramos un montón de gente difícil, pecadora. ¿Quién estaba allí? Abraham, un idólatra; Jacob, un tramposo; David, un adúltero; Salomón, un polígamo cuyas mujeres lo llevaron a la idolatría; Manasés, el peor de los reyes que tuvo Judá. Este hombre levantó altares a los ídolos, quemó a su propio hijo en un altar pagano, lo quemó, practicó la hechicería y el espiritismo. Y uno ve eso y uno dice, si yo hubiera estado a cargo, yo le hubiera puesto a Jesús mejores antepasados, ¿no? Le hubiera escogido a algunos buenos, no sé, filósofos, reyes, atletas, no sé, héroes. Pero quizá al poner a esta serie de personas difíciles, quizá lo que Dios quiere es darnos un mensaje. Quizá Dios quiere decirnos que en la familia de Jesús hay lugar para personas difíciles como tú y como yo. ¿Alguien estaría de acuerdo con eso? Sí, en la familia de Jesús no hay perfectos, no hay intachables, hay personas que tienen problemas y ellos están incluidos. ¿Qué nos dice el Señor? No hay pecador que no pueda ser cubierto por la gracia divina. Hay lugar para ti y para mí en la familia del Señor. Una segunda cosa que quiero resaltar en la genealogía de Jesús que nos da Mateo en su capítulo 1. Ellos vivían en una sociedad patriarcal en donde se menospreciaba a la mujer. Las mujeres no tenían derechos, como si no existieran. Las encerraban ahí en su casa y les ponían un velo además. Cuando se escribía una genealogía, una mujer no tenía nada que hacer allí, no era valiosa. Pero resulta que el Espíritu Santo guió a Mateo para incluir en la genealogía de Jesús a varias mujeres. Pero aquí también nos vamos a encontrar con alguna sorpresa,
porque quizá nosotros hubiéramos incluido, ¿a qué mujer de la Biblia hubiéramos incluido? A Sara, quizá hubiéramos incluido a Esther, pero ¿a quién incluyó el Espíritu Santo en esta genealogía de Jesús? Escogió a Tamar. Tamar fue parte de una familia totalmente disfuncional. Quedó viuda 2 veces. Fue defraudada por su suegro y se sintió obligada a actuar con engaños para reclamar lo que le correspondía. Y ella está allí. Incluyó a Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Una prostituta que creyó en el Dios de Israel y que ayudó a los espías en la conquista de Jericó. Incluyó a Ruth. Y aquí pues la excepción cumple la regla, porque Ruth fue una mujer virtuosa. Ella quedó viuda, pero amaba a su suegra Noemí y aceptó el Dios de Noemí como su Dios. Y luego está Betsabé. Betsabé fue una mujer imprudente, lo menos que podríamos decir de ella, que por su imprudencia se vio en un enredo inmoral con el rey David y tuvo que sufrir la muerte de su primer bebé, aunque luego Dios le dio a Salomón. Bueno, ¿por qué incluyó el Señor a estas mujeres en la genealogía de Jesús? Yo creo que es otro mensaje de la gracia divina. Mujer, no tienes que ser perfecta. Mujer, no importa de qué circunstancias vienes. No importa cuál sea tu pasado. Pero si tú, como Ruth, vienes y te refugias bajo las alas del Altísimo, entonces el Señor va a tener para ti un lugar de honor y te va a declarar como una persona valiosa. Hay lugar para ti en el plan de redención de Dios. Qué hermoso mensaje para toda mujer en este tiempo. Y al final encontramos a María. Dice Mateo al terminar la genealogía de José, el marido de María, de la cual nació Jesús. Y María, bueno, a veces como que nos sentimos un poquito incómodos al hablar de María, porque pues nuestros amigos católicos han dicho cosas excesivas y erróneas acerca de María. Sin embargo, eso no debe de detenernos, porque María es un personaje admirable del cual podemos aprender bellísimas lecciones. Quiero hacerles una pregunta que quizá a alguno le sorprenderá. ¿Qué edad piensan que tenía María cuando el ángel le trajo las noticias? ¿Alguien? 18, 16. ¿Quién da más? 13, 15. ¿Quién dijo 15? Elmer, tienes revelación. Yo pienso que tendría 15 años María, y José 18 quizá. Eran muy jóvenes. Y entonces los muy jóvenes aquí ya están diciendo, entonces me puedo casar a los 16, 18. No, cálmense. Pero era la costumbre en ese tiempo. Así era la cultura. Entonces, María tenía unos 15 años, quizá 16, cuando nació el Señor Jesús. Y eso es un dato muy interesante. Luego lo van a ver el porqué. ¿Qué vemos en María? ¿Qué podemos aprender de ella? María fue escogida por Dios
para llevar a cabo una misión muy especial. En el Lucas 1:28 dice que el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero para tu carro, ¿quién era María? María vivía en un pueblito insignificante en Galilea. Era tan insignificante que nunca es mencionado en el Antiguo Testamento. No existía. Los historiadores de esa época nunca lo mencionaron hasta que es mencionado en los evangelios. Es decir, que era un pueblo perdido. Nadie lo conocía y a nadie le interesaba. Pues yo vengo de un pueblo, ¿no? De Iguala, allá en Guerrero. ¿Quién conoce Iguala? Pues yo creo que quizá nadie de ustedes ha estado por allí. Y ella era de un pueblito así insignificante. Se calcula que la población que habría en Nazaret en el tiempo de Jesús no llegaría ni a las 500 personas. Y sin embargo, en ese lugar sin mayor relevancia, Dios envió al ángel Gabriel para darle un mensaje increíble, especial, a una muchachita desconocida. Y el mensaje que le dio es: Dios te ha escogido para una misión especial. Tú eres especial. Tú serás llamada bendita entre las mujeres. Tú vas a ser la madre del Hijo del Altísimo. El que nacerá de ti será el Salvador del mundo. ¡Wow! Entonces, después de todo, quizá María sí era alguien especial. Bueno, lo fue para Dios. Y tú puedes decir: bueno, pues eso era María, pero ¿y qué de mí? ¿Qué de mí? Pues yo también nací en un pueblito y a mí, pues nadie me conoce. A mí, yo no tengo nada de especial. Y quizá esta es la primera cosa que María te diría si ella estuviera aquí. Ella te diría: tú eres especial. Tú eres especial. Tú eres escogido. Así como María fue escogida para llevar a cabo una misión maravillosa de parte de Dios, tú también has sido escogido. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque la palabra dice en Efesios capítulo 1 versículo 4: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios te escogió antes que nacieras. Antes de la fundación del mundo te escogió para una misión especial. Tú eres escogido, tú eres especial. Esto no cabe en nuestra cabeza. ¿Cómo es que todavía yo no había nacido y Dios ya me había escogido? Dios ya me conocía, Dios ya tenía un plan maravilloso para mi vida, pero esa es la verdad. Y tú puedes saber ahora que tú eres un escogido de Dios. Tú eres una escogida de Dios. ¿Alguien puede aceptar eso en su vida? Tú eres escogido, tú eres especial. Ahora, lo segundo que vemos en María es que ella tuvo temor. Por eso el ángel le dijo: no temas, María. Y es curioso que le haya dicho eso, porque por supuesto María tenía varias razones para tener temor. En primer lugar, estaba viendo a uno de los seres más poderosos del universo, Gabriel, el ángel del Señor, y eso era ya suficiente para estar temblando. Pero para seguir, el anuncio que el ángel le estaba dando implicaba riesgos, cambios, un terremoto en su vida.
caray, pero a ver, Gabrielito, espérate un momento, yo estoy comprometida. José y yo nos vamos a casar. ¿Qué va a pasar con nuestra boda? ¿Qué va a pasar cuando él se entere que estoy embarazada? ¿Qué va a decir su familia? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir las autoridades cuando se enteren que estoy embarazada? Por supuesto que había muchas preguntas y por supuesto que había temores en el corazón de María. Pero el ángel también le dijo: el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y esta es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Esto es lo que va a hacer la diferencia cuando nosotros enfrentamos incertidumbres. El saber que el Señor está con nosotros. Porque nosotros también podemos sentir temor ante el futuro. También podemos tener muchas preguntas muy inquietantes en nuestro corazón. Los jóvenes están pensando: ¿con quién me voy a casar? No hay nadie. ¿Con quién me voy a casar? O quizá están pensando para casarse o ya casados: ¿y qué pasa si mi matrimonio fracasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué pasa si mis hijos se van al mundo? ¿O cómo voy a resolver las necesidades económicas de mi hogar? ¿O qué vamos a hacer si alguien se enferma? Y cuando esas preguntas surgen en nuestro corazón, tenemos que saber como María: el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Uno de los temores de las parejas cuando se casan y pues sueñan con tener hijos es: ¿y cómo lo vamos a mantener? Con la situación tan difícil que está en el mundo, la economía y todo eso, ¿cómo podríamos mantener a uno o a dos o a tres hijos? Hay temores, pero el Señor está contigo y el Señor provee y el Señor ayuda y el Señor bendice y el Señor protege. Esto es lo que tenemos que recordar siempre. Lo tercero es que María encontró gracia. El ángel le dijo: María, has hallado gracia delante de Dios. ¿Y qué significa que halló gracia? Bueno, debemos entender lo que es la gracia. Y conocemos esta frase que define la gracia. Gracia es recibir un favor. ¿Ustedes lo pueden completar? Un favor inmerecido. Gracia es recibir un favor inmerecido. Gracia es recibir misericordia, perdón, benevolencia cuando no somos dignos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia, significa que no lo merecíamos. Significa que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores del perdón, de la salvación que Dios nos da. Es por gracia, no por nuestros méritos. Entonces, si María halló gracia, significa que ella no era perfecta. Significa que ella no merecía el honor que Dios le estaba dando y ella misma lo reconoció. En las palabras que habló cuando estaba con su pariente Elizabeth, dijo: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoció su necesidad de salvación porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, o la bajeza, dice otra traducción, de esta su sierva. La gracia es para los que reconocen su necesidad, para los que saben que no son dignos por sí mismos, que no se lo merecen todo en esta vida. Y es a los humildes a quienes Dios les da gracia, nos enseña la Escritura. Todo
lo que nosotros tenemos lo hemos recibido por gracia. Dice, por ejemplo, Efesios 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por gracia, tenemos perdón por gracia, y es muy importante entender eso. No somos perdonados porque lo merecemos, no somos perdonados porque hemos hecho suficientes buenas obras para merecer ser perdonados. No, somos perdonados cuando no lo merecíamos, porque la gracia de Cristo nos ha cubierto. Como María, nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Y aunque no lo merecíamos, Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Esa frase siempre me impresiona. Somos aceptos en el amado. Me encontré una historia de algo que se dice que ocurre en los rebaños con los pastores y sus ovejas. Si sucede que una mamá oveja muere por cualquier razón cuando estaba criando a su corderito, ese corderito está en peligro de muerte, porque ninguna otra mamá oveja lo va a aceptar, porque no es su hijo. Entonces puede morir por falta de alimento. Pero si ocurre a la vez otra tragedia y hay otra oveja que está criando un corderito y ese corderito muere simultáneamente, entonces lo que ha descubierto el pastor es que si le quita la piel al corderito que murió y cubre con esa piel al corderito vivo y lo acerca a la mamá lo huele a su corderito, lo acepta y lo alimenta, y el corderito sobrevive. Y esa es una figura maravillosa de cómo opera la gracia de Dios en nuestra vida. Sabes, tú has hallado gracia delante de Dios por medio de Jesús el amado. El Cordero de Dios murió para cubrirte con su piel. Y hoy, cuando te acercas al Padre, el Padre te huele y dice: huele como mi hijo, huele a Cristo. Ven, te acepto en el amado. Eso es la gracia. No tuvimos que pagar nada, solamente refugiarnos en Cristo, y eso nos da la aceptación del Padre. Como María, tú has hallado gracia. Otra cosa que podemos ver en María, ella era virgen. El ángel le dijo: vas a tener un hijo. Y María le dijo en el versículo 34: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Ahora, quiero que comprendas algo. Ella vivía en una cultura completamente torcida en el Imperio Romano. Las prácticas sexuales de esa época no eran diferentes de lo que vemos en la actualidad. La fornicación, el adulterio, la prostitución y la homosexualidad eran prácticas comunes. Desde los emperadores como Nerón, por ejemplo, que se entregaban a toda clase de inmoralidad, hasta los hombres y mujeres del pueblo que
que dedicaban sus vidas a la prostitución sagrada en los templos paganos. Cuando lees el Nuevo Testamento te encuentras con algunas exhortaciones del apóstol Pablo que son muy fuertes y no están allí por casualidad, no están allí porque, ay, quién sabe que Pablo estaba enojado cuando escribió esta carta. No, él estaba escribiendo acerca de la realidad que vivían los creyentes en ese tiempo. Hay varios ejemplos, pero en Corinto, por ejemplo, allí había un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Era un templo famoso en todo el imperio, de todo el Mediterráneo. Venían a visitar ese templo en Corinto, el templo de Afrodita, porque allí había miles de hombres y mujeres dedicados a la prostitución sagrada en ese templo. Por eso Pablo le escribió a los corintios, que vivían rodeados de esa cultura distorsionada y sucia. Les dijo en 1 Corintios 6:9: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Ellos estaban viendo esas cosas a su alrededor. Había multitudes que practicaban estas cosas. Parecía, por así decirlo, pues todo el mundo lo hace. Todos lo hacen. Y sin embargo, el siguiente versículo, el versículo 11, nos da una nota maravillosa, porque dice: y esto eran algunos de ustedes. Esto eran algunos de ustedes. ¿Qué significa esto? Que algunos eran inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales. Esto eran algunos de ustedes. Pero, ese pero está maravilloso. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. En medio de una sociedad perdida, Dios levanta un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo limpio, un pueblo que vive en pureza. Y este es el testimonio de María, que nos alienta a creer que podemos vivir con pureza en medio de una cultura hipersexualizada como la nuestra. Podemos vivir con pureza antes del matrimonio y con fidelidad cuando ya estamos casados. Amén, ¿lo crees? Aleluya. María fue obediente. Ella dijo, y esto es Lucas 1:38: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María se definió a sí misma como una sierva. La traducción suaviza el significado de la palabra griega. Una traducción más exacta sería esclava. La esclavitud en ese tiempo era algo común. Los historiadores dicen que entre el 10 y el 20% de la población eran esclavos en el Imperio Romano. Ellos eran propiedad de sus amos, no tenían derechos. Un esclavo vivía para servir y agradar a su dueño. Un esclavo no podía tener dos agendas. No podía por un lado hacer lo que a él le agradaba, y a la vez hacer lo que le agradaba a su amo. No podía cumplir sus deseos a la vez que cumplía los deseos de su dueño. Cada día el siervo tenía que proponerse: voy a servir a mi dueño. Debía preguntarle a su dueño:
¿qué puedo hacer para agradarte y servirte el día de hoy? Eso era la vida de un esclavo. Entonces, cuando Gabriel le hace este anuncio a María, pues le movió el tapete feo, le sacudió la vida. Seguro que ella tenía planes para su vida, seguro que ella tenía sueños. Era una chica de 15 años que estaba llena de ilusiones y estaba comprometida con José. Entonces, quedar embarazada echaba a perder todos sus planes. Un embarazo en ese momento le costaría vergüenza, rechazo y podría costarle incluso la vida. Pero ella estuvo dispuesta a rendirle todo a Dios. Estuvo dispuesta a obedecer lo que el Señor le estaba mandando. Ella dijo: aquí está tu esclava. Estoy dispuesta para hacer todo lo que tú me pidas, todo lo que tú quieras. Si eso significa que mis propios planes se echan a perder, estoy dispuesta, porque yo soy tu esclava. Quizá esto será un poquito difícil de tragar en nuestro caso, porque la Escritura dice, Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hemos sido hechos esclavos de Dios. Quizá no es fácil, pero te invito a confesarlo, si eres valiente. ¿Hay algún valiente por aquí? Sí, ok. Entonces tú puedes confesar: yo soy un esclavo de Dios, o esclava si eres mujer. Vamos. Yo soy un esclavo de Dios. Wow, qué declaración tan poderosa. Mira, cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, él preguntó al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta de un esclavo. Esa es la pregunta de alguien que reconoce el señorío de Cristo en su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No podemos tener dos agendas. Cada día necesitamos preguntarle a nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo puedo servirte hoy? ¿Cómo puedo agradarte hoy? Amén. Porque somos esclavos de Cristo. María tiene una característica muy especial, y yo creo que esto es lo que la ayudó a hacer lo que fue. María conocía las Escrituras. ¿Cómo lo sé? Cuando ella fue a visitar a su parienta Elizabeth, ambas se gozaron reconociendo que en verdad nada es imposible para Dios. Entonces María elevó un canto de alabanza al Señor. Es conocido ese canto como el Magnificat. Empieza en el versículo 46 del capítulo 1 de Lucas. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y continúa por 10 versículos cantando María esta alabanza. ¿Qué tiene de especial este canto que María compuso allí en el momento? Cuando vio cómo Elizabeth era llena del Espíritu Santo y el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth saltaba de gozo, ella compuso un canto y en 10 versículos citó 12 referencias muy claras del Antiguo Testamento. María citó
muchos salmos, citó Génesis, citó Samuel, citó Isaías, citó Miqueas y citó Habacuc, por lo menos 12 referencias del Antiguo Testamento. María conocía la palabra de Dios. Ahora, yo creo que debemos preguntarnos cómo le hizo. Pues muy fácil. Tenía 4 Biblias en su casa y tenía en su teléfono 20 podcasts de la Biblia y tenía audios. No tenía nada de eso. Era una familia pobre, entonces ni siquiera podemos pensar que ella tuviera alguno de los rollos de la Biblia en su casa. Era carísimo, era inaccesible. ¿Cuál era el único contacto que ella podía tener con la palabra de Dios? Cuando iba a la sinagoga. Y en la sinagoga ahí se guardaban los rollos y ahí se abrían para leer. Así como Jesús, cuando fue a la sinagoga de Nazaret, dice la escritura que le dieron el rollo para leer y ahí leyó del profeta Isaías. Eso es todo lo que María podía hacer, ir a la sinagoga y escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, ponía atención, porque lo que allí se leía era la palabra de Dios y ella se la repetía en su mente y la memorizaba, la guardaba en su corazón. Por eso ella pudo componer al vuelo este canto. 12 versículos del Antiguo Testamento empezaron a fluir, la palabra empezó a fluir de su boca porque ella la tenía guardada en su corazón. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿A qué edad le ocurrió eso? A los 15 años. A ver, examen. Todos los que tengan alrededor de 15 años se ponen de pie y nos recitan 12 versículos del Antiguo Testamento. ¡Wow! ¡Wow! Sería increíble, sería impresionante. ¿Crees que Dios puede levantar esa clase de jóvenes hoy? Sí, aquí había 8. Aquí había 8 el día de hoy que tienen un corazón por Dios. Y sabes, esa clase de jóvenes que aman a Dios, que aman la palabra del Señor, que la guardan en su corazón, esa clase de jóvenes pueden levantarse hoy para conquistar Monterrey para Cristo. Amén. ¿Lo crees? Sí. Finalmente María experimentó un milagro. En el capítulo 2, versículo 7 de Lucas dice: dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Todos los que somos padres, yo creo que jamás olvidaremos el momento cuando tuvimos en nuestras manos a nuestro bebé. Y no podíamos menos que llorar de alegría al contemplar el milagro que teníamos entre nuestras manos. ¿Alguna mamá o algún papá tuvo esa experiencia? ¿Sí? ¿Sí? Qué milagro maravilloso es cada bebé. Pero este bebé era un milagro aún mayor. Porque, bueno, nuestros bebés fueron el resultado de que mami y papi se dieron un besito y entonces vino el bebé. Pero en el caso de María no hubo besito. No conozco varón, dijo ella. ¿Cómo fue concebido Jesús en el vientre de María? No sé si tú te lo has preguntado, pero yo he estado en alguna ocasión luchando con ese pensamiento. ¿Cómo fue? Pero no hay una explicación. ¿Por qué? Porque fue un milagro.
Y María, el ángel le dijo a María, y María y Elizabeth lo experimentaron. Para Dios nada hay imposible. Tenemos un Dios que hace milagros. Elizabeth ya era una ancianita. Su esposo Zacarías era un ancianito. Ya no había esperanza. Dios les dio a Juan el Bautista. Y a María, Dios le hizo procrear en su vientre de una manera milagrosa al que sería el Salvador del mundo. Para Dios no hay imposibles. Y entonces eso me hace creer que Dios, que no ha cambiado, Dios que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Dios todavía puede hacer milagros en tu vida y en mi vida. Podemos creerle a Dios. Podemos creer que cada uno de nosotros, como María, somos escogidos y podemos enfrentar cualquier temor porque el Señor está con nosotros y estamos nosotros llenos de la gracia de Dios, aunque no la merecemos. Podemos creer con María que podemos criar hijos que vivirán con pureza para la gloria de Cristo y familias vencedoras, aunque vivamos en medio de una cultura que está desquiciada. Podemos creer que cada uno de nosotros somos un esclavo de Cristo y que cada día el anhelo de nuestro corazón es preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo puedo servirte hoy? ¿Cómo puedo agradarte hoy? Podemos creer que el Señor nos va a dar la capacidad, como se la dio a María, para guardar la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, y que eso se convertirá en una espada poderosa del Espíritu Santo que nos ayudará a vivir una vida vencedora. Y podemos creer que Dios hará milagros en nuestra vida, hará milagros en nuestra familia. Lo que parece imposible a la vista de los hombres es posible a los ojos del Señor. Amén. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Yo quiero invitarte a que este día vengas y abras tu corazón al Señor, creyéndole por las cosas imposibles. No sé qué está pasando, pero Dios hizo cosas maravillosas en la vida de María. Dios es un Dios de milagros. No hay nada imposible para Él. Dios te escogió. Has hallado gracia delante del Señor. Estás cubierto con la piel del Cordero y eres acepto en el amado. Pero quizá estás pasando por un tiempo de dificultad, quizá en tu matrimonio, quizá con los hijos, quizá en el trabajo, quizá en la salud, no sé. Pero si tú puedes creer en el Dios para el cual no hay imposible, yo te pido que levantes tu mano, y al levantar tu mano lo hagas en fe, presentando tu imposible delante de Dios. Preséntale tu imposible, aquello sumamente difícil, aquello que con la lógica humana no hay esperanzas. Y créele al Señor. Créele al Señor. Dios está obrando milagros ahora mismo. Milagros de sanidad, milagros de restauración,
milagros de provisión. Gracias, Dios. Lo recibimos. Lo recibimos, Señor. No hay nada imposible para ti. Tú estás levantando familias maravillosas, jóvenes victoriosos. Tú estás levantando a aquellos que se reconocen como esclavos tuyos, que viven para agradarte, que viven con pureza. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús.